in the back row. To the late night double feature picture show. Hola, sucubos e incubos, esta es una introducción improvisada. Antes de culminar mi serie del Miñolaverso en el canal, quería hacer una especie de evento doble donde introduzca un remake de la tan amada cronología de Hellboy, previo a presentar la última serie, El demonio que conoces. Lo he decidido hacer así por dos razones, una que lleva a la otra realmente. Y es que el vídeo de los viajes del chico demonio, a pesar de tener muchísimas alabanzas, también ha recibido algún que otro comentario que me ha llevado a hacer autocrítica y darme cuenta de que se podría corregir ciertas cosas de la edición. Hay usuarios que se quejaron de los clips de Bobobo usados como gag cómico para rematar ciertas escenas o acontecimientos. Dicen que fastidia el ritmo, el rigor y la solemnidad de las historias. Y honestamente cuando repaso este vídeo, porque yo repaso muchísimos mis vídeos, porque me encanto y soy un narcisista y amo lo que hago y amo que lo améis, pero sobre todo amo que me améis y amo amarme cuando me aman. Esto empieza a dar miedo. La verdad es que sí, creo que en cierta medida abusé de los gags. La causa es que poco antes de la cronología de Hellboy yo había editado las recopilaciones de mejores momentos de Bobobo y aproveché para dejar en la reserva varios clips que sirviesen eso, como gags y como remates cómicos para futuros vídeos, porque sabía que iban a ser valiosos, útiles y efectivos. Y al verles tanto potencial humorístico y teniendo tan fresco a Bobobo, pues me dio por usarlos a tope en el vídeo de Hellboy. Se nota que se me fue de las manos y algunos comentarios me lo hicieron ver. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. De modo que así me nació la idea de hacer un remake abreviado de la cronología del chico demonio para dejar la narración con el respeto que se merece y además sirviendo como una versión más directa para lo que es la cronología en la práctica. Porque los eventos relevantes y canónicos de la historia de Hellboy no necesitan estar acompañados de todos los mini cómics en solitario. Los tebeos más representativos con acontecimientos que son de verdad importantes para el viaje del chico demonio y que tienen importancia en el futuro pueden ser presentados en conjunto volviendo la cronología más breve y aún así igual de eficaz para conocer la historia de Hellboy. Y esa es la razón de ser de este remake, solo lo quería aclarar. Así que aquí os dejo con esta reedición de la cronología de Hellboy abreviada. Podéis disfrutar del corte original largo cuando os apetezca. Y aprovecho como siempre para daros gracias de corazón por toda la atención que le estáis dando a la serie del Miñolaverso. Muchas gracias por las visualizaciones. Y muy pronto nos vemos de nuevo en el colofón, la narración de El demonio que conoces. Gracias por seguirme y un placer traeros entretenimiento. Hasta pronto. Antes del mismo tiempo no había nada, pero de la energía autocreada a la que mundanamente se le conoce como Dios nació nuestro mundo. Y Dios puso unos espíritus a cuidarlo, los vigilantes. Uno de ellos, llamado Anung, al ver tanto terreno edificable dijo: pues voy a esculpir el colofón definitivo de la vida terrenal. Los vigilantes usaron sus llamas etéreas para insuflar vida al ser, pero no lo lograron. Sin embargo, cuando cayó la noche, el dragón despertó, y antes de que los vigilantes pudiesen decir la bestia hizo proliferar su colosal semilla, los Ogdrugen, que se extendieron por toda la tierra. Los vigilantes miraron a esta prole como los partidos de derechas miran a las pateras tomar tierra y guerrearon con ella hasta aprisionar a la primigenia raza. A continuación, Anung encarceló al dragón en una prisión de cristal y dejó a la bestia flotando en el fondo del abismo. Pero el resto de vigilantes, muy humildes ellos, castigaron a su hermano por el resultado de su blasfema obra, descuartizándolo y dejando tan solo una mano. Dios, que pasaba por ahí, vio el circo que se había montado y se puso en plan ¡hostia, paro el coche!, despojando a todos los vigilantes de su poder y mandándolos a la tierra. Los vigilantes entonces se dispersaron en 3 grupos. Algunos de ellos pasaron a ser demonios y fundaron el infierno. Otros se convirtieron en la raza de los elfos, duendes, hadas, en esencia todas las criaturas fantásticas. Y en último lugar, ciertos espíritus menores con el tiempo dieron paso a los primeros hombres y habitaron la legendaria tierra de Hiperbórea, hogar de los primeros magos y también la civilización más antigua conocida. Los hiperbóreos encontraron la mano de Anung y la colocaron en un ídolo al que adoraron. Thoth, el último rey de Hiperbórea, tenía en su poder 42 libros que recogían el conocimiento procedente de los vigilantes.
pero de dichos libros solo compartió con su pueblo los saberes de 2. Un día, Hécate, la diosa de las brujas, sedujo a Thoth y sacó a la luz el resto de libros. Los hiperbóreos comenzaron entonces a desconfiar del rey y empezaron a crecer pequeños cultos a Hécate. Con el conocimiento adquirido, las diferentes facciones empezaron a guerrear y expandirse por el mundo, lo que sumió a Hiperbórea en la ruina y se llegó a armar tal pifostio que el ídolo con la mano de Anung se suicidó tirándose al mar. Thoth maldijo a Hécate para que adquiriese una forma monstruosa y solo pudiese salir bajo la luz de la luna. Hiperbórea, como en cualquier otra versión del mundo antiguo, sucumbió a las glaciaciones de hace milenios. En cuanto a la mano de Anung, llegó hasta el infierno y ya os imagináis dónde la pusieron los demonios. No te digo nada, te lo digo todo. Hasta aquí llega lo que sería el génesis del universo de Hellboy. Ahora al elipsis móvil. En la víspera de Navidad de 1944 se lleva a cabo el proyecto Ragnarok de la mano de ocultistas nazis guiados por Rasputín, que le ha prometido a Hitler invocar un poder superior para cambiar el curso de la guerra. Rasputín había sobrevivido a su asesinato un par de décadas antes al oír la voz de Ogdruyahad, que lo asignó como su heraldo para poder volver a conquistar la tierra. A pesar de la intervención de las tropas americanas, el justiciero Bogavante Johnson y la Agencia de Investigación y Defensa Paranormal, que fueron guiados por sus mediums hasta los nazis, Rasputín y su equipo lograron traer algo a nuestro mundo. Y tras esta operación desaparecen todos. Los integrantes del proyecto Ragnarok eran Ilsa Hauptstein, asignada a un alto cargo de delegación, Leopold Kurtz, un irascible aunque portentoso ingeniero más comprimido que un vaso de chupito dentro de un archivo RAR, Carter Ruprecht Kroenen, doctor interesado más efusivamente de la cuenta en la mejora de la vida biológica, y Hermann von Klimt, un científico loco amigo de este último obsesionado con construir y perfeccionar formas de vida biomecánicas. 1952. Hellboy entra oficialmente en la AIDP como agente. 1954. El Club Osiris contacta a Hellboy para que mate a un legendario dragón del que se dice que mató a un monje hace 500 años. Hellboy enfrenta a la bestia en un breve pero accidentado duelo que termina con la muerte del dragón de una manera irónica. Luego está la vez que Hellboy llevaba una borrachera que iba por el aire, se une a unos mariachis y se casa, resultando en que la novia y los otros eran no muertos y lo típico. Uno no es responsable de lo que hace ebrio, de modo que Rojo se divorcia a hostia limpia. 1959. Hellboy acude a la llamada de un matrimonio que asegura que han suplantado a su bebé. Efectivamente, Rojo desenmascara a un duende que confiesa que la niña está con las hadas y seres del bosque. Para recuperarla le indica que se reúna con unos hombrecillos a medianoche. Estos pícaros le proponen devolverle a la criatura si le da cristiana sepultura antes del amanecer al cuerpo de un fulano que llevó la vida de un pillastre. Hellboy carga con el cadáver parlanchín que ya está más para allá que para acá en la sufrida búsqueda de un lugar de enterramiento y se vuelve a topar con el duende suplantador, llamado Gruagach, quien libera a un jabalí monstruoso para vengarse de Hellboy por la humillación. Pero la bestia se lo come a la vez que Rojo la golpea con un amuleto, reduciéndola a un hombre cerdo flacucho con el espíritu de Gruagach atrapado dentro. Vaya día que se pegó el chaval, le dieron por todos lados. Después Hellboy consigue dar reposo al cadáver del zanguango y acto seguido se topa con el bebé. El epílogo revela que los reyes de los seres de los bosques tienen vigilado a Hellboy y conocen su destino, mientras que Gruagach les increpa que no castigan al mestizo por haberlo reducido a un cerdo, guardando un profundo rencor hacia Hellboy y ansiando venganza. No digas venganza, no digas venganza. Venganza. Anda, vete a la porra. 1964. Hellboy va a un cementerio ruso en busca de la archiconocida bruja del folclore eslavo Baba Yaga para acabar con una serie de secuestros de niños. La espera en Camposanto hasta que la ve llegar en su clásico dedal de madera volador y ponerse a invocar a los muertos para contar sus dedos. En un acalorado duelo, Hellboy deja tuerta a Baba Yaga de un disparo y la bruja se ve forzada a irse a una versión fantasiosa de Rusia donde ella es la dueña de todo. 1985. En otra misión, Hellboy viaja a Francia para asistir en el caso del secuestro de una chica. La salva de unos cultistas que la quieren ofrecer a un demonio y logra escapar con ella justo cuando el monstruo llega para reclamarla y lo deja malherido.
Después se guarece con la muchacha desmayada en las ruinas de una capilla y se topa con un fraile que le cuenta la historia de los caballeros de San Hagan. Allá por 1300, en la época de las cruzadas, Hagan era un soldado tan bravo que murió y resucitó para luchar contra los musulmanes junto a sus hombres. Tras ser testigos de tan milagroso levantamiento, algunos de sus hombres fundaron una orden en su honor y se dedicaron a cazar brujas y demonios, sobre todo en Tierra Santa. Poco después, el Papa los puso como emisarios de la Inquisición y llegaron a ajusticiar a antiguos camaradas templarios. Más tarde la orden se fue disolviendo y los miembros que ya no querían ser inquisidores renunciaron a la violencia y se retiraron a una capilla que se les ofreció como recompensa por sus servicios. Pero allí los caballeros de San Hagan no pudieron encontrar descanso porque un demonio de sus antiguos días como cazadores vino en su busca y los fue matando lentamente uno por uno. Ese demonio resulta que es el que ronda por el lugar y Hellboy decide ir a rematarlo. Cuando lo encuentra en su guarida, el demonio se presenta como Asmodeo y también le cuenta su historia. Hace siglísimos, el rey Salomón lo mandó capturar para que le sirviese con su magia, y como el monarca era muy estudioso de las artes ocultas, lo tuvo esclavizado por un tiempo. Un día logró combatir el hechizo que lo doblegaba y lo expulsó al desierto, convirtiéndose Asmodeo en rey de Jerusalén por un tiempo. Acabó estando hasta los pendientes reales del cargo y cuando Salomón volvió se lo devolvió de buena gana, y él se retiró al desierto en busca de paz. Allí un pueblo lo encontró y adoró y Asmodeo fue muy feliz y tuvo un gran harén de esposas. Pero un día llegaron los caballeros de San Hagan, lo expulsaron con magia y mataron a toda su corte. Entonces Asmodeo fue a darles caza. Después el demonio le dice a Hellboy que nunca secuestró a ninguna esposa, todas se entregaron a él, incluida la muchacha que Rojo rescató. Hellboy y Asmodeo luchan y por supuesto el primero gana. Al mismo tiempo, en la capilla, la chica despierta y manifiesta su amor por Asmodeo. Entonces el fraile se desvanece como fantasma y el esqueleto de un caballero de San Hagan se levanta de su tumba y mata a la muchacha, cumpliendo definitivamente su misión. Bueno, aquello fue maravilloso. 1991. Vale, esta es una paja mental. La AIDP investiga junto a Hellboy una mansión que perteneció al maestro de una logia ocultista allá por el siglo XIX, desapareciendo este a principios del XX. Esta hermandad forma parte del lore de los cómics. Su nombre era así como Hermandad Helióptica de Ra. Fue fundada allá por 1700 y pico, recogían reliquias, hacían cosas de ocultistas y de cuarto milenio, y en alguna que otra ocasión intentaron invocar demonios a la Tierra. En fin, son los hobbies que tiene esta gente, tampoco nos pongamos criticones. El caso es que la hermandad se fue disolviendo y diluyendo con el paso de los años porque había otras sociedades que los perseguían, sociedades de cazavampiros, cazadores de brujas, investigadores paranormales, etc. El caso es que para cuando la hermandad helióptica de Ra desapareció del todo se había ramificado de cierta manera, y en 1800 y pico se conformó partiendo de ella el Club Osiris, que es otra organización más del lore de Hellboy con sus propias maquinaciones y proyectos. Pero bueno, volviendo a la mansión del Dr. K. Los agentes encuentran en el sótano una puerta acorazada con símbolos criptográficos que llevan a una cámara que no consta en los planos y Hellboy entra a investigar. Allí se topa de golpe con dos hombres que lo reducen con arpones eléctricos mientras otro dibuja símbolos en una pizarra y un cuarto se abalanza sobre él y le saca sangre con una jeringuilla. Acto seguido se la inyecta a un mono que tienen atado en camilla y este se convierte en un diablo que se suelta y se los carga a todos. Sí, repartía cosa fina, pero siempre con estilo. Hellboy se recupera y salta contra el monstruo tumbándolo y de repente despierta dentro de la cámara abandonada acompañado por los agentes. ¿Qué pollas pasa aquí? Dentro de la cámara hay un viejo laboratorio con fórmulas misteriosas en una pizarra y 5 esqueletos, uno de ellos con una forma monstruosa. Además, Hellboy encuentra una jeringuilla con un poco de sangre. Es un misterio, muy misterioso. 1993. Hellboy está de visita en un club de cazadores y coleccionistas y aporta el dato de que el profesor Brutenholm está en paradero desconocido desde que fue a una expedición. Un detallito que vale la pena recordar, ya veréis. En el club hay expuesta una momia africana que le cuenta a Hellboy la legendaria historia de Makoma, despertando en rojo el recuerdo de cuando el profesor lo llevó a África de niño y se extravió por unos días. El cómic de Makoma entraría en la categoría onírica porque es un suceso que Hellboy experimenta de forma extrasensorial, como en el ataúd encadenado o cuando cae en el sótano del Dr. Karp. Se puede deducir que Makoma vendría a ser una ensoñación que Hellboy tuvo al perderse de niño en África y el relato en sí funciona como simbolismo del destino heroico de Hellboy, porque se lo ve recorrer un largo viaje, realizar varias hazañas y vencer a un dragón al final, que obviamente representa a Loch Druyahad. 1994.
Aquí Hellboy ya empieza en serio el viaje que define su propósito como él mismo. El profesor Brutenholm vuelve meses después de la accidentada expedición Cavendish al Ártico con lagunas de memoria, y más temprano que tarde lo mata un monstruo rana ante los ojos de Hellboy. Después Hellboy va a investigar a la mansión Cavendish acompañado por Abraham Sapien, persona pez o pezsona con pasaporte americano, y Elizabeth Sherman, piromante bastante depre que siempre se lleva la peor parte en las misiones. Interrogan a la última de los Cavendish y dice que uno de sus antepasados se enriqueció como ballenero y fue a explorar el Ártico pero nunca volvió. A partir de ahí generaciones Cavendish intentaron completar esa exploración pero todos desaparecieron, siendo los últimos los 3 hijos de la señora Cavendish y Trevor Brutenholm, que los acompañó. Hellboy, Abe y Liz se hospedan en la mansión y por la noche se separan para investigar. Liz desaparece, Hellboy lucha con el mayordomo que se ha convertido en monstruo rana y Abe encuentra en los inundados cimientos de la mansión 2 más de ellos y detecta aparte una extraña presencia. Hellboy y Ranaman se pelean hasta que el suelo se rompe y caen. Abajo se topa con Rasputin, que ha hipnotizado a Liz y a su espalda tiene a uno de los hijos de Ogdru-Yahad, al que pretende resucitar con el fuego mágico de la chica. El brujo cuenta que tras el proyecto Ragnarok su grupo se disolvió y él estuvo vagando un tiempo hasta que fue llamado al norte. Allí, en una caverna helada, encontró a la abominación molusquiana tentacular preservada como un ídolo de piedra, pero viva por dentro. Se puso a meditar junto a ella y los 7 dioses del caos volvieron a hablarle, quedándose el brujo catatónico por mucho tiempo como si le instalasen actualizaciones. Las semillas de Ogdru-Yahad necesitaban alimentarse y ser libres para engendrar una nueva raza en la Tierra y después liberar a los 7 que son uno. Ese es su propósito y la misión encomendada a Rasputin. El Ogdru-Hem ya se había comido al Cavendish ballenero y a otros pocos expedicionarios, pero estaba atrapado en el hielo. Rasputin despertó cuando llegó Brutenholm con los Cavendish y los hipnotizó para que se llevaran al ídolo viviente, además de ser infectados para convertirse en los monstruos rana. Rasputin le empieza a comer la cabeza a Hellboy con que es su siervo, que él lo creó y puede destruirlo, que está destinado a acabar con el mundo, yo soy tu padre y esas cosas. Abraham aparece de repente y salva a Liz, sacándola de la hipnosis y haciendo que se queme el Ogdru-Hem a la vez que un arpón atraviesa a Rasputin. Un arponazo lanzado por el fantasma del Cavendish ballenero que contactó con Abe. Hellboy le hace un fatality con su mesiánica mano a Rasputin, que si tan profeta es debería haber visto venir la hostia, y todos huyen mientras la mansión Cavendish se viene abajo. Mission complete. Un tiempo sin concretar después de Semilla de Destrucción, Hellboy necesita un rato a solas para pensar y se va a Inglaterra, a las ruinas de la iglesia donde llegó al mundo la noche del proyecto Ragnarok. Bien hecho, seguro que eso no reabre heridas emocionales. La alegría es un don pasajero. Desde luego. Allí tiene una visión donde una mujer en su lecho de muerte renuncia a Satán con la ayuda de un cura y una monja. Pero aparece un demonio acompañado por un caballo negro con cadenas en lugar de crin e incinera a los 2 últimos para después llevarse a la mujer en un ataúd atado con cadenas. Antes de irse, el demonio se voltea hacia Hellboy y dice: «Mi hijo favorito». Hellboy y su fiel compañera de la AIDP, Kate Corrigan, van en una misión a una villa europea para investigar la desaparición de un cura amigo de Rojo que quería oficiar la misa pascual allí. En el lugar la gente rechaza la iglesia por la leyenda de una familia de lobos que mataba gente. El trasfondo de esta historia es que allá por el siglo XIV un monje pilló a la familia noble ceremoniando paganamente y los maldijo para que se convirtiesen en bestias come hombres cada 7 años. Cuando los aldeanos lo descubrieron, asesinaron a sangre fría a toda la familia, desde ancianos hasta niños. Derribaron la torre de su capilla y cambiaron el nombre de la aldea para borrarse de la historia y que la iglesia no los relacionase con la herejía y mandasen a la Inquisición con sus ajusticiamientos. Hellboy y Kate van por el castillo, escapan de lobos fantasmales, el suelo se rompe, como no, y se acaban topando con el fantasma del amigable cura y su asesino, que resulta ser el último noble superviviente a quien un criado logró salvar. A sus 800 años ya es más animal que hombre, así que Hellboy acaba con el último lobo de San Augusto y después la AIDP manda a sus mediums para confirmar que la villa está finalmente limpia de maldiciones y huellas espirituales de actos sangrientos. 1997.
Un hombre adinerado, y digo adinerado nivel ser propietario de una isla, llega a un castillo en Noruega y activa un mecanismo para despertar a los integrantes del proyecto Ragnarok, que se mantenían en animación suspendida. Solo falta Von Klempt, que siguió otro camino porque era la oveja negra de la asociación. El hombre adinerado les dice al resto que Rasputín se le apareció y lo encomendó a encontrar al equipo y formar parte de él. Así el hombre ofrece todos sus recursos al renacido grupo ocultista. Mientras, en la agencia paranormal presentan el intrincado caso Giurescu. Hasta donde se sabe, Vladimir Giurescu era un noble prusiano que luchó como oficial en las guerras napoleónicas. Dirigió tropas austríacas, defendió Moscú y lideró guerrilleros cosacos contra la Gran Armada francesa. Le dio mucho por saco a Napoleón, pues se llegaron a contabilizar 6 muertes de Giurescu. Pero tras examinarlo los médicos, sus sirvientes siempre se lo llevaban a su castillo y a los pocos días volvía al campo de batalla restablecido y vigoroso. Vivió lo suficiente como para ver a Napoleón abdicar y para entonces ya contaba con 400 años. Extraoficialmente, para finales del siglo XIX, los ocultistas y cazadores de lo paranormal que han seguido la pista a Giurescu lo catalogan como vampiro. ¡Ah! ¡Joder, qué susto! ¿Eres gilipollas o qué? En los años 40, los nazis lo reclutan y viaja a Alemania con sus 6 esposas. Tras una entrevista con Hitler, por alguna razón, el Führer ordena el arresto de todos. Los cuerpos de la familia Giurescu fueron empalados, decapitados e incinerados, aunque el de Vladimir se perdió. La AIDP descubre que los restos de este fueron desplazados como contrabando por el regente de un club nocturno y a día de hoy se exponen en un pequeño museo local neoyorquino propiedad del mismo. El chiste está en que este fulano ha sido asesinado por el equipo Ragnarok y han robado los restos de Giurescu. La misión es evitar que el cuerpo vuelva a su castillo y sea resucitado. Como no se ha confirmado la posición del castillo Giurescu, la agencia manda 3 equipos a 3 castillos concretos esparcidos por Rumanía. El equipo 1 son Abe Sapien y otro agente. El 2, Liz Sherman junto a otros 2 agentes. Y el equipo 3, Hellboy en solitario porque claro, como es un tiarrón como un frigorífico de grande, ¿por qué no mandarlo como si fuese carne de cañón? ¿No estás siendo demasiado malo conmigo, chaval? El equipo 1 llega a un pequeño pueblo donde todos están escondidos y con crucifijos pintados por las fachadas por miedo al retorno de Giurescu. Abe y el otro agente son atacados por el Rasputín espectral y solo Abe sale vivo. En el castillo asignado al equipo 2, Elizabeth Sherman y sus compañeros hallan un laboratorio de alquimia con un homúnculo de tamaño humano inerte. Guiada por algún impulso desconocido, Liz entra en contacto con una especie de agujero estilo Iron Man en el pecho del homúnculo, y accidentalmente le hace cobrar vida con su fuego psíquico. El ser artificial empieza a consumir toda su fuerza vital, pero los otros agentes la socorren, aunque a uno de ellos les cuesta la vida, pues el homúnculo le parte el cuello antes de darse a la fuga. Hellboy llega al castillo Giurescu tras un accidentado aterrizaje y se encuentra con Ilsa Haugstein, que le manda a un cyborg nazi a zurrarle la banana. Los dos se ponen a hablar con los puños hasta que el suelo se rompe y caen. Vaya, qué original. Y en el piso de abajo, Rojo se topa con que el abrelatas ha muerto a manos del padre de Vladimir Giurescu. El anciano no muerto le pone al corriente del origen del vampiro. En 1492, este señor logró recuperar el cuerpo de Hécate comprándoselo a unos pescadores griegos. El cuerpo estaba seco y momificado, pero él la reanimó y le construyó un templo. De pequeño, Vladimir cayó a un río y murió congelado, pero su padre lo llevó al templo de Hécate y le imploró que lo resucitase. Le hizo una inmensa ofrenda de sangre a lo largo de 3 días y 3 días después la diosa prestó parte de su esencia al chico, vinculándolo a su existencia y volviéndolo inmortal tal como lo era ella misma. El padre de Giurescu también revela que cuando llegaron los nazis, Ilsa fue la encargada de reclutar al chaval y tras un estrecho contacto se convirtieron en amantes. El anciano nunca fue amigo de la idea de que su hijo se afiliase con los alemanes y dejase de lado la expansión de su legado vampírico, pero dice que a fin de cuentas el chico ha regresado y Hécate lo va a traer de vuelta, advirtiendo a Hellboy de que no podrá detenerlo. Hellboy se carga al viejo y va en busca de Giurescu, al que encuentra levantándose de su ataúd, pero es atacado por unas arpías siervas de Hécate. Las cose a tiros y lucha un poco con Giurescu, pero se escabulle transformándose en diferentes animales. Rojo le pierde la pista, pero encuentra una habitación con explosivos de los nazis, así que los pone a punto para destruir todo el castillo. ¿Cómo llegó eso ahí? Mientras tanto, Vladimir Giurescu llega al templo de Hécate y la diosa lo repone por completo. Al mismo tiempo, en una colina, Rasputín se le aparece a Ilsa y le propone renacer como lo ha hecho él, pero para ello debe renunciar a Giurescu. Ilsa, con lágrimas en los ojos, acepta, pues su amo es su devoción y el crepusculiescu es solo encoñamiento.
Entonces aparece un menaquín con una dama de hierro. Rasputín indica a su sierva que se introduzca en la dama de hierro, pero ella dice que entonces morirá. El brujo dice que claro, porque para renacer antes hay que morir. De vuelta en el castillo, Hellboy finalmente se enfrenta con Hécate, que le intenta transmitir la idea de que el fin del mundo ha de correr a cargo de él, que ella estará a su lado en tal momento, que ambos están destinados a ver caer la humanidad y todas esas cosas proféticas que dicen los villanos nihilistas. Como para Rojo no existen los Final Boss, vence fácilmente a Hécate atravesándola y cayendo por una ventana al amanecer, lo que mata a la diosa. Justo después, el castillo Ghiurescu explota consumiendo a Hellboy. Tiempo después despierta en una encrucijada encadenado a un pilar de madera y ve llegar a Ghiurescu a caballo, con su uniforme de oficial y cargar contra él. Hellboy logra desenterrar el pilar y levantarlo sobre su cabeza, estampándolo contra el vampiro cabalgante que se reduce a huesos. Pero ¿cómo podía seguir vivo Ghiurescu tras la muerte de Hécate? Porque Rasputín ha logrado revivirla por medio de meter a Ilsa dentro de la Dama de Hierro. ¿Cómo? Lo hizo un mago. Literalmente. La mecha Hécate aparece ante Hellboy adquiriendo una forma gigante con torso de serpiente y lo muerde empalándolo con sus dientes. Hellboy tiene una experiencia cercana a la muerte donde se le encomienda adquirir su verdadera forma como Anung Unrama y traer el caos al mundo. Sus cuernos crecen, pero Hellboy dice que él mismo decidirá lo que hacer con su vida, rompiéndose la cornamenta y rechazando otra vez más los designios que le llegan por parte de los villanos apocalípticos que son más pesados que las encuestas por teléfono. Hellboy es encontrado por la AIDP y misión cumplida. Por su parte, en el castillo de Noruega los que quedan del equipo Ragnarok reciben la llegada de Hermann von Klemt, un tipo que siempre le da al tarro. Von Klemt había sido rescatado por el acaudalado hombre que financiaba al grupo, pero Leopold Kurz está muy disconforme con la vuelta del científico loco porque siempre tramaba sus propios proyectos aparte de la asociación nazi para conquistar el mundo a su manera. Sin embargo, Kroenen defiende a su amigo Hermann y tienen una acalorada discusión que termina con el apuñalamiento accidental de Leopold. Entonces Kroenen se lo reprocha al cabeza pecera, pero de repente aparece Rasputín, que castiga al ricachón dejándolo ciego y ésta empieza a corretear activando sin querer la autodestrucción del refugio. La historia termina con una nota diciendo que se iban a trasladar los huesos de Vladimir Ghiurescu a la agencia paranormal, pero desaparecieron en el aeropuerto. Además, en un epílogo, que para que lo entiendan los millennials es como los postcréditos pero en papel, Rasputín es compadecido en la Rusia espectral de Baba Yaga por la bruja y el tipo que trajo la Dama de Hierro, que no es otro que su mayordomo. Rasputín está afligido por haber vuelto a fallar en su intento de despertar al demonio y comprobar que tampoco tiene control sobre Hécate, pero le dice a Baba Yaga que no se va a rendir y se marcha. 8 días después de la operación Ghiurescu, Elizabeth Sherman es mantenida en observación, porque al perder su fuego vital dentro del homúnculo su vida está en alto riesgo. Hellboy y Kate Corrigan van tras la pista del criaturo, que por su parte tiene una crisis existencial al ser artificial y no verle sentido a estar vivo, así que espera la muerte en una colina pero lo encuentra otro homúnculo que dice ser su hermano. Este lo lleva a su guarida y le relata cómo un alquimista lo creó y abandonó hace 400 años para evitar que lo encarcelasen por sus experimentos. Ese hombre estuvo evadiendo mucho tiempo a la Inquisición y trasladando su laboratorio hasta crear a su segundo homúnculo, el que conocemos. Pero justo entonces lo encarcelaron y después el primer homúnculo dio con él, averiguó dónde tenía su estudio y lo asesinó. ¡Traición! El plan del homúnculo mayor es crear un cuerpo gigante en el que introducirse junto a su hermano para convertirse prácticamente en Dios y dominar a los hombres. Hellboy y Kate encuentran la guarida y el homúnculo mayor inicia el despertar de su nuevo cuerpo, pero su hermano lo rechaza porque no quiere matar personas. Después se las ingenia para que el coloso lo consuma y libera el fuego de Liz Sherman destruyéndolo desde el interior. Hellboy y Kate se lo agradecen y le llevan rápidamente a la agencia, donde devuelve la llama vital a una moribunda Elizabeth y la chica se recupera. Hellboy decide bautizar al homúnculo como Roger y lo reclutan para la AIDP. 1998. Hellboy se ve con un conocido que le entrega un trozo de pergamino con un dialecto arcano y un dibujo de su mano derecha. El chico demonio recapitula sobre lo que ha experimentado en Semilla de Destrucción, el ataúd encadenado y despierta al demonio, comenzando a valorar que tal vez esté cargando con un artefacto peligroso para el mundo y que quizá podría solucionarlo cortándose la mano. Su acompañante le sugiere que la mano podría ser una herramienta de destrucción si cae en las manos equivocadas. Así que Hellboy recapacita y opta por mantener a buen recaudo la mano con todo el peso que ello conlleva. Es un dilema de narices. ¡Padrino, no se hurgue! 1999. Hellboy y Abe van en busca de un ladrón que se ha llevado una reliquia de una mansión tras hipnotizar a su propietario,
quien dice haber tenido la visión de otra mansión. Por la descripción del edificio y del personaje que realizó el hurto, Hellboy deduce a dónde tienen que ir y quién es el culpable. En dicho edificio, el ladrón negocia con un matrimonio de estos que se limpian el culo con billetes de 50 y a cambio de todas sus posesiones les ofrece la reliquia, una caja de hierro y unas tenazas. El hombrecillo que tienen ante ellos es Igor Brumhead, que a pesar de ser un mierdecilla pelele sabe bastante de las artes ocultas y siempre tiene un as bajo la mano. Os sugiero acordaros de este mequetrefe porque a pesar de su apariencia la puede armar muy gorda. Brumhead le habla a los ricachones de la historia de la reliquia. Allá por el siglo XI, un herrero llamado Dunstan logró atrapar a un demonio con las tenazas y encerrarlo en la caja. Por tal hazaña fue santificado. Se supone que quien tenga poder sobre el demonio podrá pedirle deseos. La señora abre la caja y el demonio la posee convirtiendo a su marido en mono. Después se dirige a por Brumhead, pero este tiene un talismán de Sam Dunstan que lo repele y además conoce el verdadero nombre del ente, Wallach, lo que le da poder sobre él. Brumhead le pide riqueza y poder, a lo que Wallach responde que en esa casa hay riquezas y que Anung Rama está en camino y si le corta la mano derecha del destino tendrá el poder de despertar a los Ogdruyahad y de comandar las legiones infernales. Al llegar Hellboy y Abe, al segundo le dispara y aprisiona el mono, mientras que Brumhead le dice su verdadero nombre a Hellboy para doblegarlo. Una vez más le crecen los cuernos y aparece su corona llameante, pues renunció a su rol de acabar con el mundo, pero aún prevalece su rol como monarca del infierno. Brumhead empieza a darle a lo cavernícola con las tenazas, pero Wallach le dice que antes de matarlo ha de cortarle la mano, porque si no su sangre los envenenará. El demonio coge las tenazas, que se convierten en espada llameante, y se pone la corona, adquiriendo una forma más poderosa. Hellboy vuelve a tener una visión donde se le aparecen Dagda, el rey de los elfos, uno de los goblins de El Cadáver y un personaje encapuchado que de momento no identificaremos. Le interrogan sobre si de verdad es Anung Rama, portador de la corona. Rojo afirma no estar seguro y entonces le preguntan si es él quien lleva la corona. Al ver a Wallach responde que no, y los chiflados de Narnia confirman que entonces él no es Anung Rama. Hellboy se yergue y arranca una vez más su cornamenta, con la que apuñala a Wallach. La vida de este tío sí que es romperse los cuernos. Igor Brumhead sale despavorido invocando a Astaroth para que lo salve, pero su talismán se ha roto y el Duque Infernal lo maldice convirtiéndolo en mitad lagarto. En una subtrama importantísima para el arco del personaje, Abe se libra del mono, que acaba escalabrándose en el sótano sobre un tesoro, las riquezas a las que hacía referencia Wallach. Astaroth devuelve al desempoderado Wallach al infierno y le ofrece la corona a Hellboy, que cortésmente lo manda a pescar moscas con un cañardo. Astaroth le dice que se la guardará esperándolo en el infierno. La historia termina con Hellboy divagando, volviendo a pensar en lo difíciles que se ponen las cosas cuando se le empuja a aceptar su supuesta identidad de piedra angular del porvenir del mundo, por lo que de momento decide ignorar otra vez el tema. 2000. Roger, el homúnculo, tiene su primera misión junto a Hellboy, otra en un castillo que, como hemos visto, siempre son tranquilas. Se sabe que en 1939 fue asesinado un reputado científico al que se consideraba el Einstein nazi, y luego se lo llevó al citado castillo de donde poco después se lanzó una cápsula al espacio. Un comando americano fue a detener la operación, pero el castillo se derrumbó parcialmente con el despegue y ahí se quedó la misión. Hellboy comenta que también fue la última misión de Bogavante Johnson, pero tal manifestación de fanboyismo no es tomada en cuenta porque a tal personaje se lo considera ficticio. La agencia paranormal ha recibido una foto de la NASA que muestra a la cápsula en proceso de reentrada y con trayectoria de vuelta al castillo. Antes de ser enviados a la misión, a Hellboy se le da en secreto un detonador para destruir a Roger en caso de necesidad, pues aún se le considera inestable, aunque a Hellboy el recurso no le hace ninguna gracia porque simpatiza y tiene aprecio al homúnculo. A Rojo y Roger les asignan una guía que los llevará por el accidentado acceso hasta el castillo. Antes de lograr entrar, son sorprendidos por fuego enemigo y obligados a dispersarse. Roger cae por un precipicio antes de que Hellboy lo pueda ayudar, así que Rojo va tras la guía, pero le tienden una trampa y le cae un ostión que tumbaría hasta Rocky Balboa. ¡Ah! ¡Me ha dado en toda la cucucisa! Al recobrar el conocimiento se encuentra a los pies de la guía y un oficial nazi con una extraña máscara craneal al que su gorila con prótesis mecánicas hace inconfundible. Es Hermann von Klempt, que sobrevivió a los sucesos de Despierta el Demonio y finalmente puede llevar a cabo su propio proyecto Ragnarok. Deja a Kiegrafe, así llama a sus gorilas cyborg, divirtiéndose con Hellboy a base de darle descargas eléctricas.
Mientras tanto, Roger se encuentra con el fantasma de Bogavante Johnson, que lo ayuda a penetrar en el castillo por un túnel secreto. Se topan con una sala llena de cápsulas contenedoras de zombies biomecánicos que son el ejército de Von Klemt y que se reaniman sintiéndose atraídos por lo que quiera que le dé energía al cuerpo de Roger, rompiendo sus cámaras de cristal y lanzándose a por el homúnculo. Roger se zafa de ellos y sobrecarga el generador que los mantenía con vida. De esta manera también deja sin electricidad a toda la instalación, permitiendo que Hellboy se libre de los electroshocks del Kiegrafe y le aplauda la cara un rato. Niño malo, 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 niño malo, 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 malo. Después se topa con un soldado americano prisionero que dice haber presenciado cómo el chico demonio llegó al mundo y que tenía la misión de destruirlo, pero vio en él una faceta de defensor del bien. Además revela que no es un soldado de verdad, sino un extraterrestre camuflado. Su raza aparece con mucha fugacidad en Semilla de Destrucción y se dedican básicamente a monitorizar la actividad de la prisión de Logdruyahad. El alien le cuenta a Hellboy la operación que los nazis ocultistas llevaban a cabo en el castillo. Sabían de la existencia de unas larvas cósmicas etéreas de índole lovecraftiana y reclutando unos mediums de alta receptividad entraron en contacto con ellas acordando enviarles un envase para que se pudiesen introducir en él y llegar hasta la Tierra. Simultáneamente, Von Klemt le expone a la guía, que no es otra cosa que su nieta, cómo aún al costo de la base, su equipo envió en 1939 el primer hombre al espacio. Un hombre muerto, el Einstein nazi. Cuando regrese en la cápsula, su cadáver contendrá a un ser que con su aliento transformará a los hombres en criaturas de su misma imagen que dominarán el mundo y después los Ogdruhem tendrán vía libre para traer a Ogdruyahad. Herman no es un idólatra como Rasputín. Al ser ya un personaje de Futurama se la suda lo que le pase a la humanidad y ocupar cualquier lugar en el esquema apocalíptico no le preocupa en lo más mínimo porque le basta con causar devastación. La misantropía es buena porque no es clasista. Odias a todos por igual. De vuelta con Hellboy, el alien le da un artefacto para vencer al engendro estelar y después fallece. Entonces Roger llega a su encuentro y van juntos a detener a Von Klemt, que ya recibe la llegada de la cápsula. La entidad gusanoide emerge poco a poco expulsando una bruma que convierte a los nazis en cosas feas, incluida a la nieta de Von Klemt. Hellboy y Roger se lanzan al ataque, yendo el homúnculo a por los bichejos mientras Rojo lucha con Von Klemt, rompiendo su cabeza y cuerpo falsos, haciendo que su cabeza en vinagreta escape del torso. El tarro con sus mecanismos tipo Doctor Octopus consigue que Hellboy caiga rompiendo el suelo y cayendo a otro piso. Allí abajo encuentra algo sumamente interesante. Una sala con una mesa en la que están sentados unos esqueletos con cascos conectados a un aparato de radio que a su vez está conectado a un armario con una antena. Dentro del armario hay varias calaveras fechadas con diferentes signos. Esta habitación era la estación que usaban los nazis para comunicarse con los entes cósmicos, y todos los restos son de mediums de alta receptividad. Los emisores eran los de la mesa, que escuchaban y hablaban, y las calaveras del armario eran usadas como canal por su potencial remanente, siendo el armario también el receptor. A Hellboy le horroriza este escenario, así que le prende fuego y vuelve a la lucha con el artefacto alienígena, pero Von Klemt lo rompe. El gusano intenta poseer a Roger, pero él le pega un calambrazo con la energía que le sobraba de destruir el generador, y descubre así que el tipo bicho es débil al tipo eléctrico. Von Klemt ataca al homúnculo, que sigue siendo invadido por el gusano, así que el chaval agarra el tarro y se tira por un precipicio, pero el gusano sigue dentro de Roger, que implora a Hellboy que los destruya a ambos. Rojo se niega y entonces vuelve Bogavante Johnson, que clava una pica en el hueco del pecho del homúnculo atrayendo un rayo que aniquila al gusano. Con 2 huevos. Pero a Roger no, porque es un machote. Tras la misión cumplida, Hellboy entrega el detonador de Roger y su placa, abandonándola a IDP. Le ha cansado eso de sufrir crisis existenciales donde le empujan a asumir su rol de destructor del mundo cada vez que tiene un encontronazo con un villano místico en algún trabajo. Se despide de Kate Corrigan diciéndole que necesita tiempo para sí mismo, para pensar, y que irá sin ningún rumbo fijo, aunque seguramente visite África porque de pequeño le gustó. En un epílogo, Hécate y Rasputín se ven, con la diosa asegurándole que no tiene poder sobre Hellboy a pesar de haberlo traído al mundo, ni tampoco sobre ella a pesar de haberle dado un nuevo cuerpo. No tiene forma de proseguir con su plan de despertar a Logdruyahad porque no es más que un espectro. Rasputín se consume afrontando su derrota, pero Baba Yaga recoge un fragmento de hueso suyo y lo conserva, por si algún día le puede dar utilidad al espíritu del brujo. Cumpliendo con lo dicho, Hellboy viaja a África, donde se topa con el fantasma de un chamán que le invita a hacer un viaje de autodescubrimiento y le regala una campanilla. Hellboy tiene que sentir la llamada de la tierra o algo así, pero se lo acaba tragando el mar.
3 sirenas se lo entregan a una bruja submarina llamada Bogrush a cambio de un deseo cada una. Pero son de estos deseos con truco que te hacen más mal que bien. Sin embargo, la última sirena pide un deseo bondadoso. Solo quiere la lanza de guerra de su difunto padre que se había perdido, y la consigue. La Bogrush aprisiona a Hellboy y le dice que es un peligro por estar destinado a ser la bestia del fin del mundo, así que lo cortará en pedazos y esconderá su mano de piedra en el confín del mundo. La sirena entrega la lanza al fantasma de su padre, que la condena por haberle hecho mal a Hellboy cuando él no le había hecho ninguno. La chica entonces se arrepiente, se cuela en la guarida de la bruja y lo desencadena con la lanza. La Bogrush los maldice, pero Hellboy la atraviesa con el arma y se larga. ¿Por qué? Porque es agua salada y da puto asco para beber. Liberando así a todas las almas que tenía cautivas. Aunque la sirena es condenada a ser la nueva Bogrush y no abandonar jamás ese lugar, pero tendrá la compañía de su padre. Tras confirmársenos que ha pasado nada menos que 2 años bajo el mar, Hellboy arriba a una isla donde hay un castillo del que emana una corriente amarilla. Al acceder escaleras arriba siguiendo la meada paranormal, se encuentra una multitud de soldados españoles y un sacerdote rodeando y practicándole un exorcismo a un harapiento personaje. El hombre es ejecutado siendo atravesado por lanzas y de él brota el líquido amarillo, del cual emerge una gigantesca criatura serpentina con patas ganchudas que empala a Hellboy. El chico demonio sufre otra experiencia cercana a la muerte donde ve al chamán de la historia anterior, cuya campanilla le dio suerte para sobrevivir a la Bogrush. El chamán le pregunta si está muerto y Hellboy responde que no está preparado para morir. El chamán contesta que entonces debería vivir. Qué bien usan la retórica estos coponetes. Rojo se reanima para ver que el hombre misterioso ha acabado con todos sus captores y está absorbiendo la sangre derramada por el chico demonio, convirtiéndose él en otro. A continuación le cuenta que fue un cura misionero que llegó al nuevo continente junto a Hernán Cortés en 1592 y visitó a los aztecas en la ciudad de Tenochtitlán. Allí, en el interior de una pirámide, le mostraron 3 grandes tablas de oro que contenían esencialmente toda la historia del origen del mundo que os conté al principio. Cuando los conquistadores españoles de España descubrieron ese lugar, provocaron el incendio de Tenochtitlán y arrasaron con todo para erradicar tal herejía y borrar ese conocimiento blasfemo. Pero el cura tenía ahora todo ese saber dentro y se convirtió en un mensajero de Og-Druyaha, teniendo incluso en su interior a uno de sus hijos. La Inquisición lo persiguió y así terminó en esa isla, habiendo presenciado Hellboy la última escena de su vida como hombre. Ahora que este malo maloso tiene la esencia de Hellboy, podrá hacer lo que él se niega a hacer y ayudar a los Og-Drujen a resurgir y traer la nueva raza dominante a la Tierra para que los 7 dioses del caos sean libres. El Og-Drujen vuelve a lanzarse a por Hellboy, pero Rojo se sumerge entre las ruinas de naufragios que hay en la playa y la bestia acaba clavándose varios trozos de madera y se muere. Esto mata también al hombre demonio, cuyo espectro es finalmente exorcizado por el fantasma del sacerdote y los soldados. Hellboy, antes de abandonar la isla, es visitado por su vieja amiga metálica Hécate, que le ofrece una nueva oportunidad de unirse a ella, esta vez sin violencia. Hellboy tiene ya una resaca de revelaciones místicas tremebunda, y esta vez el encontronazo con su identidad lo ha superado, así que activa el filtro anti-spam y se marcha. En el epílogo, la reina Mab, soberana de las hadas junto a Dagda, dice que Hellboy ha intentado vivir como hombre cuando no es uno, sino que encarna cielo, infierno y tierra en uno, y ahora ya no puede negarlo. Gruagach, el cerdo, insiste en que Hellboy ha de ser detenido si se supone que va a ser el destructor del mundo, pero Mab y el resto de brujas solo responden ante Hécate, que es su diosa y sabe el lugar que ocupa junto a Hellboy en el esquema. Gruagach insiste en acabar con el chico demonio, aunque por motivos personales. La reina Mab le advierte que tenga cuidado con sus actos, pues pueden condenar a todo el mundo. Gruagach acepta y anuncia que la guerra se avecina. 2006. Un misterioso personaje ha acabado con Hécate por medio de invocarla y dejarla sin poder al conocer su verdadero nombre, Ilsa Haugstein, y retirando el cadáver de esta de la Dama de Hierro. El sujeto es ni más ni menos que Igor Brumhead. Aún mitad reptil por la maldición de Astaroth, el bribón había robado también los huesos de Vladimir Giurescu y deja a Ilsa detrás de una pared de ladrillo junto a su amante. Por medio de este ritual, Brumhead pretende convertirse en el amo de todas las brujas. Mientras tanto, Hellboy ha vuelto al estado de ahogar las penas en alcohol y se aloja en las casas de viejos conocidos muertos hace tiempo. Una tarde pasea por el bosque y se topa con 3 poponetes que reviven unas brujas y también aparece el zombi del cazador que las ejecutó.
Se arma una casaputas de la Virgen y cuando te quieres dar cuenta a Hellboy se lo lleva volando una comunión de brujas que se reúnen en una iglesia para nombrar a Rojo como su nuevo rey por pleno derecho. Hellboy rechaza el cargo pero les dice a las brujas que no les hará ningún mal siempre y cuando no se pasen de la raya. Sin Hécate las brujas están perdidas y no las apacigua mucho la sentencia pasivo-agresiva del chico demonio. De súbito aparece el ayudante de Baba Yaga y le ofrece al club de las barrenderas voladoras llevarse a Hellboy al mundo de su señora para que se queden más tranquilas. Así no hace falta que peguéis escobazos por la calle. Así que Hellboy abandona la iglesia pero aparece en la ensoñación de Rusia gobernada por Baba Yaga, la 3 veces 9ª tierra en el 3 veces 10º reino. Aquí, Rojo es perseguido sin cuartel por las fuerzas que le envía la bruja, pero también ayudado y asistido por ciertas personalidades del folclore ruso. Baba Yaga quiere vengarse a toda costa de Hellboy por dejarla tuerta y al final envía a su esbirro más letal, Koschev el Inmortal, que alguna vez fue su amante pero ahora lo tiene esclavizado al poseer su alma, que estaba escondida en un huevo dentro de un pájaro que estaba dentro de un conejo que estaba dentro de una cabra. Muy parecido al cuento clásico original de Koschev. Mientras tanto, en una subtrama del mundo de los elfos, Gruagach se toma la justicia por su mano y promete traer una nueva reina para las brujas, aunque todos tienen demasiado miedo de la sustituta, Nimue, la reina de sangre. Junto a los goblins de El Cadáver, el cerdo va a una mazmorra donde bajo una losa un gigante custodia la caja con el cuerpo descuartizado de Nimue. El gigante, viejo y abatido, entrega con descontento la caja diciendo que no quiere saber nada del asunto, pues la liberación de la bruja traerá al mundo un mal no visto desde hace muchísimo tiempo. De vuelta en la Rusia mística, Koschev el Inmortal ataca a Rojo, pero una niña llamada Basilia le ayuda a huir, y después, por supuesto, cuenta su historia. Tenía una muñeca mágica que le ayudaba a hacer las cosas de la casa, lo que enrabietaba a su madrastra, quien la mandó a casa de Baba Yaga para que se la comiera. Pero en su lugar la vieja le regaló una de sus calaveras luminosas, que cuando volvió a su hogar lo quemó incinerando su familia abusiva y especulo yo que dejándola huérfana y sin techo. Basilia y Hellboy llegan a la salida de la Rusia de Baba Yaga, donde la tiranía y megalomanía siguen siendo menores que las de Putin, y el guerrero mata de un flechazo a Basilia. Hellboy la sostiene en brazos mientras ella cuenta que antes de morir su muñeca le hizo 2 regalos, un peine y un lazo, los cuales le entrega a Rojo. Cuando él la vuelve a mirar ve que está sosteniendo una muñeca. ¡Wow! La anciana manda traer la cabra fuerte de Koschev para darle más poder por medio de soplar en la boca del bicho. ¿Quién es más animal aquí? Hellboy le tira el peine a Koschev y se convierte en un bosque que empala al guerrero gigante. Pero Baba Yaga vuelve a soplar la cabra y el tío se hace todavía más monstruoso y atrapa a Hellboy. Entonces el chico demonio tira el lazo que libera una cascada y arrastra a Koschev, permitiéndole huir al fin del lugar. Baba Yaga no para de morrear al chivo la muy guarra, pero el alma de Koschev está consumida. Entonces la bruja saca la bellota donde guardaba el alma de Rasputín el comodín para usarla en un intento desesperado, pero su mayordomo se la arrebata y la tira al infierno diciendo que es una medida muy extrema. Así pues, la bruja tuerta, al igual que hizo el brujo en su momento, se sume en la derrota. Hellboy, de vuelta en el mundo, va en busca de Igor Brumgen, que ha sido condenado de nuevo por intentar ostentar el poder de Hécate y es un pobre engendro más reptil que humano. El mequetrefe suplica que se le dé muerte y Rojo lo ayuda sin remordimiento. Por su parte, Gruagach y sus secuaces llegan ante las hadas y los elfos con el baúl contenedor de Nimue. El rey Dagda, siempre solemne pero preocupado, le repite a Gruagach que esa bruja solo traerá más mal al mundo. El cerdo belicista, sin embargo, solo piensa en la gloria y el levantamiento de los seres del bosque sobre los hombres, además de querer pedirle a su nueva reina que lo restituya y le devuelva su poder para poder acabar con Hellboy. Dagda intenta hacerle entrar en razón nuevamente, pero uno de los goblins lo apuñala por detrás porque se palmó con el discurso nacionalista del gorrino. Sin poder creerse lo que acaba de hacer, acto seguido se suicida. Gruagach dice que habrá tiempo para llorar a Dagda, pero ahora es momento de una nueva reina de sangre. ...2008... Aún viviendo como Torrente, Hellboy sigue cual pordiosero autoinvitado en casas abandonadas y asaltando bodegas sin pagar. Tiene un sueño donde asiste al funeral de Dagda y ve al personaje encapuchado de ensoñaciones previas, a la reina Mab y a otra acompañante de cara familiar. Tras el sueño recibe una invitación a Inglaterra de parte del Club Osiris. Los aristopijos dicen que dificultosamente le han estado siguiendo la pista, y Rojo responde que ellos sospechosamente no han envejecido nada desde la última vez que los vio en La naturaleza de la bestia.
Le cuentan que cada varios años gigantes escandinavos se levantan de la tierra y que ellos tienen por tradición darles caza, y le invitan a participar. Tras cabalgar junto a unos novicios del club un rato, estos le tienden una trampa atravesándolo y torturándolo con una lanza eléctrica mientras le dicen que nunca permitirán que un demonio sea rey. Cuando recupera el conocimiento ve que los gigantes lo habían salvado indirectamente al aplastar a los cazadores novatos. Cuando lo detectan se tiran a por él y Rojo comienza a matarlos uno por uno hasta que despierta en él un sadismo demoníaco que alimenta su sed de sangre y le imbuye de un poder con el que disfruta tanto de la orgiástica masacre que se le extravía la consciencia de ánima. Vamos, que pierde el conocimiento otra vez. En otro lugar, los seres del bosque aguardan el despertar de Nimue y se comienzan a impacientar. Gruagach cuida el baúl con el rompecabezas humano y asegura que se manifestará de un momento a otro. Aparece un vagabundo que en realidad es Astaroth disfrazado y le pregunta su historia al cerdo. Gruagach relata que hace muchísimo tiempo era un bravo soldado cambiaformas del ejército de los elfos y tenía una amada humana que quería saber cómo era su verdadera forma. Gruagach temía perderla al revelar su monstruosa apariencia, pero como la quería tanto lo hizo. Su amada se impresionó, pero no se asustó. Aún así, para calmarla, se convirtió en ruiseñor, pero un gato le atacó dejándolo con una forma de trasgo más bien poco agraciada. Tras aquello pasó un largo tiempo hasta que con sus últimas fuerzas se transformó en bebé para suplantar a un humano y ya sabemos cómo terminó el asunto. El mendigo le pregunta si aún tiene fe en su nueva reina, y él contesta que empieza a dudar, así que el viejo le da un cáliz con la sangre de todo un pueblo para verter en el baúl. De esta forma Nimue, la reina de sangre, renace. Cuando Hellboy vuelve en sí de nuevo, está en casa de la chica familiar que vio en el entierro de Dagda, que no es otra que el bebé que rescató en El Cadáver. Su nombre es Alice y dice que desde aquel día mantuvo estrecho contacto con las hadas, y ahora deben ir a ver a la reina Mab que tiene un mensaje. En el campo ella se aparece y dice que Hellboy ha rechazado tanto destruir el mundo como reinar en el infierno, y que cuando el zanguango de la isla le quitó su sangre se convirtió en lo que Rojo estaba destinado a ser. Aún así, el mundo va a ser destruido y Hellboy todavía tiene derecho a una corona. Él ha de liderar un ejército contra la reina de sangre. Después de esto, la reina Mab se desvanece y un hombrecillo barbudo les dice a Alice y Hellboy que lo sigan. En un bosque les tiende una trampa y les asaltan un montón de goblins con dagas venenosas y uno hiere a Alice. Justo entonces llegan 3 doncellas y los auxilian, diciéndoles que su ama puede curar a la chica, pero para ello Hellboy tendrá que vencer al guardián del puente de su castillo. En tal lugar, Rojo lucha contra el centinela acorazado, pero es demasiado fuerte. Sin embargo, el puente lo rodean unas llamas donde hay unos diablillos que le dicen a Hellboy el punto débil del guardián, un anillo. Hellboy vence al centinela, y uno de los diablillos solo le pide a cambio que se acuerde de él en el infierno. En el castillo se presenta ni más ni menos que Morgana Le Fay. La hechicera envía a Alice con las doncellas para que la curen y reposen mientras le cuenta su verdadero origen al chico demonio. Morgana y el rey Arturo tuvieron un hijo bastardo, que a su vez tuvo 3 vástagos que fueron asesinados. Pero existió en secreto una 4ª hija que dio lugar a una larga genealogía de brujas. La última de ellas, de nombre Sarah Hughes, se convirtió en la esposa del demonio Azael una noche de Walpurgis y llevó a su retoño dentro. Sin embargo, antes de morir quiso renunciar a la brujería y al diablo, y como vimos en el ataúd encadenado, Azael se la llevó al infierno, le arrebató a su hijo y colocó en él la mano de Anung. Todo esto desemboca en que Hellboy, por línea materna, es el heredero legítimo de la corona de Arturo. Después de esta revelación, Morgana le guía a una sala que lleva a un estanque donde hay una espada en una piedra, la legendaria Excalibur. Morgana Le Fay encomienda a Rojo a cogerla e invocar a los nobles guerreros fantasmales de Inglaterra para batallar contra Nimue. A Hellboy también se le cuenta que Nimue sedujo al mago Merlín robándole todo su poder para después sepultarlo y que al igual que Rasputín recibió la llamada de Ogdru-Yahad, pero su fanatismo por los 7 dioses del caos hizo que el resto de brujas la temiera hasta el punto de traicionarla y despedazarla. Hellboy recuerda su masacre de gigantes y rechaza empuñar Excalibur pensando que encabezar un ejército en la guerra del fin del mundo es otra forma de convertirse en bestia del apocalipsis. ¡Acaba el mismo instante! Los ejércitos del bosque se congregan ante la reina de sangre. Nimue pasa el rato torturando mortalmente a las brujas que la traicionaron hasta que un goblin de otro reino le trae como obsequio la corona de su señor como muestra de pleitesía y fidelidad. La despiadada bruja le manda fundir la corona, hacer de sus restos una daga, apuñalar a su rey y después forjar para ella un yelmo con 3 cuervos.
pues ya no es la diosa de las brujas, sino la diosa de la guerra. En el castillo de Morgana, Hellboy va a ver a Alice descansando, y la joven dice que ha soñado con el ejército de Arturo esperando y al propio rey diciéndole que ella verá su coronación. Alice, que es una moza muy espabilada, presupone que Hellboy tuvo la opción de coger la espada y le pregunta por qué no lo hizo, pero Hellboy no se atreve a responder. Ella le reconforta diciéndole que confía en él y en que los salvará a todos si empuña Excalibur. Tras esta conversación, Rojo vaga por el castillo y en un espejo se le aparece Astaroth para decirle que coger la espada y por extensión coronarse como rey de Inglaterra le abrirá el camino para ser también rey del infierno y comandar sus legiones hacia la tierra. En el espejo se refleja la forma demoníaca de Hellboy, que para su sorpresa sale del cristal y lucha con él mientras Astaroth le repite por enésima vez que asuma su papel de una puta vez ya, hombre. Hellboy rechaza su lado oscuro y el castillo arde en llamas. Acto seguido se despierta entre cenizas y va corriendo a por Alice, pero encuentra su cadáver carbonizado. Entonces se le aparece Basilia. ¿Pero no estaba muerta? ¿A mí qué me cuentas? Pregúntale a ella. Bueno, le pregunta otra vez por qué no cogió la espada. Hellboy vuelve a rememorar la carnicería que armó con los gigantes y confiesa que la disfrutó. ¿Qué dice eso de él entonces? Basilia responde que Alice confiaba en él y sabía que nada cambiaría en su interior al coger la espada. Hellboy recapacita y aún apenado vuelve a la sala de la laguna y saca Excalibur de la roca. Al instante aparece en el campo donde les habló la reina Mab con Alice a su lado y viva. No demasiado lejos de allí, la reina de sangre reconoce a su rival sin ápice de temor. El ejército de criaturas fantásticas empieza a marchar. Gruagach pide que se le restaure para poder luchar contra Hellboy. Ante la impasibilidad de Nimue, el cerdo no ve rastro de la promesa que su reina le hizo. Afligido le dice que ella no puede restaurarlo, y Nimue se pone: o sea, súper fuerte lo que me estás diciendo, en plan, ¿me estás diciendo que, o sea, no soy súper mega poderosa y divina? La bruja le da a Gruagach semejante bofetón que literalmente lo destierra de su enclave. En algún otro lugar, dentro de una fragua, un herrero entre lágrimas sostiene un yelmo con 3 cuervos. Hellboy y Alice pasan por una iglesia donde todos los cuerpos de caballeros reales han desaparecido de sus tumbas. Van conduciendo a toda prisa para detener a Nimue, pero los saca de la carretera un erizo bestial que llega para matar a Hellboy. Alice le pasa a Excalibur y lo derrota. Antes de morir, el erizo dice ser el campeón de la diosa de la guerra, cargo que pudo tener Gruagach, el asesino de Dagda. También revela que sus marcas de guerra están dibujadas con la sangre de la reina Mab. Comienza una tormenta, y el chico demonio y la joven se guarecen en una posada en medio del bosque. De aquí sale una diminuta subtrama que resumiré diciendo que se relaciona con el sueño de Alice, la nueva coronación de Arturo y la batalla apocalíptica que está al caer. En el bosque, un lastimero Gruagach se topa con la tumba donde Nimue sepultó a Merlín y con el fantasma del mismo, que lo acusa de todo el mal que ha causado. ¿Pero qué has hecho, merluzo? Gruagach le implora que lo mate, pero en lugar de eso, el mago lo maldice para que viva eternamente y presencie cómo el mundo se consume en la devastación por sus actos. De vuelta con Rojo y Alice, un ejército de soldados artúricos fantasmales rodean la posada aguardando a Hellboy. Este aún tiene reservas sobre lo de participar en una guerra y prefiere enfrentar a Nimue cara a cara, porque es de la vieja escuela, así que se despide de su amiga y le sugiere que se deshaga de Excalibur. Para llegar hasta Nimue, Hellboy tiene que pasar a través de todas sus legiones. Desde luego parece tarea imposible, sin embargo alguien le visita para ofrecerle ayuda: Baba Yaga. A cambio, la bruja solo le reclama al chico demonio lo justo: el ojo que le quitó. Las últimas brujas a las que Nimue no ha matado le lanzan un hechizo a traición para que la esencia de Ogdruyahad en su interior la haga encarnar a uno de los 7 dioses del caos y transformarse en un dragón en contra de su voluntad. Hellboy, ahora tuerto, llega hasta la torre desde donde Nimue contemplaba el campo de batalla y lucha contra la lagarta. Ambos se someten a un buen intercambio de zurriagazos en una pelea de jefe final digna, donde la torre se va rompiendo a trozos mientras a lo largo y ancho de Inglaterra caen rayos bíblicos rompiendo a cachos las ciudades. En la posada del bosque y dentro de la subtrama de Alice, la muchacha se encuentra con el dueño del lugar, un centenario anciano muy valeroso que deseó ser el rey por un día. En una escena que replica la coronación de la leyenda artúrica, la dama del lago pone la corona al anciano y Alice le entrega a Excalibur, cumpliendo así el deseo del abuelete.
Una mujer extraña que vive en una charca y reparte espadas no sirve de base para un sistema de gobierno. El rey Becario sale y comanda a los soldados ingleses fantasmales contra las hordas de Nimue. Para terminar la subtrama, Alice, tras la pseudoensoñación, encuentra en la ahora abandonada y ruinosa posada la tiara de la reina Mab, que simboliza cómo le pasa el testigo a la chica tras su participación en el ritual. Hellboy yace en la torre pisoteado por el dragón y se le vuelve a aparecer Basilia para darle uno de los cuervos del yelmo roto que llevaba Nimue. El cuervo se convierte en una espada con la que Hellboy mata al dragón. Del cuerpo de la bestia sale el espectro de Nimue diciendo que tanto las brujas que mató como las que se suicidaron por miedo a su reinado están ahora arrastrándola al infierno, pero que no se irá sin algo antes. Le saca el corazón del pecho y se desvanece a la vez que Hellboy se convierte en cenizas. Alice llega para ver su final y llora por él. A su vez, los campos están inundados de cuerpos de bestias y hombres. Los soldados de Arturo han logrado retener el ejército del bosque lo suficiente para que no llegase a arrasar las ciudades. La tormenta se ha detenido, y con el sacrificio del chico demonio, el fin del mundo ha sido aplazado. Los últimos diálogos del cómic explican que los cuervos del yelmo de Nimue representaban al mundo de las hadas, al de los humanos y quizá al infierno. El cuervo roto que Basilia le dio a Hellboy era el de los humanos. Ahora Hellboy finalmente retorna a su hogar, el infierno. Hellboy aparece en el abismo, una tierra de nadie que precede al infierno donde nadan y acechan langostinos lovecraftianos. Rojo es salvado de la mariscada por la figura encapuchada que lo observó junto a Dagda, Mab, Baba Yaga y demás público místico a lo largo de todos sus encontronazos con el destino. En Despierta al demonio, la caja del mal, cuando cogió a Excalibur. Mientras el tío con toga reduce con pintadas rúnicas a los langostinos, a Hellboy lo agarra por detrás el guardián del puente de Morgana y le da vengativos mamporrazos por haberle hecho perder su puesto de trabajo. Rojo es auxiliado con presteza por el de la capa, que encierra al guardián con un sello y escapan. Este tío lo resuelve todo con sellos, por cierto. Es parecido al Doctor Strange, pero con más repertorio y sin brilli-brilli. El intrigante personaje dice que la prisión del guardián no aguantará demasiado tiempo, pero aprovecha para presentarse oficialmente. Él es Sir Edward Grey, un nombre familiar para Hellboy, pero antes de que la conversación vaya a más es interrumpida por el guardián otra vez. Y a Edward Grey no le queda otra que teletransportar a Rojo con el Shonkanido de Goku y quedarse luchando con el tío Plasta. Hellboy se encuentra ante un espíritu que lo va guiando por el infierno cambiando de forma. Primero le enseña Pandemonium, ciudad capital del inframundo, y le dice que todos los duques, condes, patriarcas y altos cargos infernales han abandonado el lugar por miedo tras saber de la llegada de Hellboy. Después lo lleva a la ciudadela de la mosca, donde se encuentran su trono, espada y corona, pero Hellboy vuelve a rechazar su cargo. El espíritu comenta que el único que queda en Pandemonium es Satán, que lleva 2000 años durmiendo y que sería muy sencillo asesinarlo y ocupar su lugar. Le da una daga a Hellboy, pero este la tira al suelo y acto seguido la segunda forma del espíritu lo lleva al río Cocito. Allí flotan almas condenadas, las cuales son pescadas por un herrero que las forja como soldados del ejército infernal que despertará a la orden de la mano derecha del destino para romper los muros que separan el infierno de la tierra. El espíritu desvela además que ese pescador de almas es uno de los vigilantes que habitaron el mundo en su comienzo, y que está ciego y sordo por llevar forjando soldados tanto tiempo como el hombre ha pecado contra sí mismo. Para terminar, el espíritu en su última forma lleva a Hellboy al lugar de su creación, y ante el rechazo de este le hace contemplar la noche de su nacimiento, la noche de 1617 donde Sarah Hughes fue traída al infierno en el ataúd encadenado por Azael. Castigada por querer renunciar a la brujería y a su marido demonio, se la colgó de un gancho hasta ser consumida por las llamas. Y de sus restos salió el bebé mitad humano y mitad demonio, al que Azael cercenó una mano y le colocó la de Anub. Cuando sale de esta visión, a Hellboy le da la bienvenida a Astaroth, que revela que es su tío, y que Azael fue congelado vivo para toda la eternidad por la creación de su hijo predilecto, pues el poder de su obra era tal que se lo temía a lo largo y ancho del infierno. Se le intentó detener convocando a unos ángeles destructores, pero para cuando destruyeron su hogar el mestizo ya había sido enviado al vacío, de donde lo rescató la invocación de Rasputín en el proyecto Ragnarok. Astaroth proclama que el sacrificio de Azael es un desperdicio si Hellboy se aferra a su humanidad y no ostenta el poder que le pertenece por derecho. Rojo argumenta que no pidió ser creado y pregunta por qué precisamente tiene que recaer sobre él todo ese peso.
De las sombras salen dos personajes que dicen haberse hecho esa pregunta desde siempre. Son los hermanos de Hellboy, el brutal Gammon y el sanguinario Lusk. Astaroth dice que está harto de la conducta de Hellboy y de sus rechazos, así que ordena que los tres luchen a muerte y que el ganador sea el amo de la mano de Anu. ¡Ahora te vas a enterar! ¡Te vamos a poner la cara, guapa! Durante la pelea, Gammon insulta el honor de Azael diciendo que fue tan necio como Hellboy por no otorgar a uno de sus hijos más válidos el poder que yacía en la mano. Astaroth es ofendido por este comentario y decapita a su sobrino. Lusk, atónito, enfrenta a su tío por este acto, y el archiduque le dice que no sea tan débil y acabe de una vez con Hellboy. En medio de la discusión, el suelo cede hacia afuera y emerge Leviatán que engulle a los dos. Después aparece un diablillo que era el que ayudó a Hellboy a vencer al guardián en el puente de Morgana. Con él llegan muchos otros. Únicamente ellos quieren quedarse voluntariamente en el infierno porque son los que lo erigieron tras ser esclavizados por otros señores demoníacos y ahora lo reclaman. Hellboy dice que vale, pero cuidado con no despertar a Satán. El diablillo le notifica al chico demonio que él ya lo había asesinado, pero Rojo no recuerda tal cosa. El diablillo concluye en que lo hecho está. Después le dice a Hellboy que no ha cumplido su promesa de recordarlo en el infierno, pero es normal porque ha matado a Satán y ni siquiera quiere su trono ni el de su padre. Puesto que no pretende hacer nada en el infierno, no pertenece al infierno. Hellboy no es nada. Tras esta declaración, Rojo aparece de nuevo en el abismo. A ver qué pasa ahora. Con una runa en un espejo, Sir Edward Grey lo rescata de nuevo atrayéndolo a una ciudad ruinosa y fantasmal. Allí le confirma que efectivamente ha matado a Satán, pero le da una moraleja que reza sobre los actos y vivencias de la gente. A algunos no vale la pena darles importancia o recordarlos. Después de esto, Sir Edward Grey cuenta más sobre él. Fue un cazador de brujas al servicio de la corona inglesa que estuvo en activo hasta finales del siglo XIX. También fue el primero que identificó a Vladimir Giurescu como vampiro, y a partir de 1912 se hizo investigador paranormal independiente gracias a su erudición en lo oculto. Frustró varios planes de la hermandad heliópica de Ra hasta que en 1916, al detener una invocación a un demonio por parte de la logia, el monstruo lo arrastró con él al infierno, lo condenó a la vida eterna y lo descuartizó. En el infierno sus pedazos fueron hilados por unas criaturas desconocidas. Desde entonces ha vagado cargando con su maldición hasta darse cuenta de que es inmortal y puede hacer y descubrir muchas cosas. Intenta inculcar esta creencia a Hellboy, diciéndole que ya nadie codicia su mano y que es libre de ir a donde quiera. Hellboy parece asumir esto con desenfado, con su gracia natural de siempre, y se pierde en las ruinas infernales. El resto de Hellboy en el infierno son un par de andanzas que concatenan su aparente desenlace en el lugar. Primero ayuda a un hombre a evitar que un demonio reclame su alma, después vuelve a luchar con el vampiro de Praga, luego enferma pero ayuda a un médico a encerrar a un vengativo compañero suyo y es curado a cambio. La enfermedad venía del juicio de las furias, que lo condenaban por el asesinato de sus familiares, pero tras probar la sangre del chico demonio concluyen en que es inocente y para mayor sorpresa resulta que la acusación había sido hecha por un último familiar, Gamori, hermanastra de Hellboy. Ella lo desprecia como nadie y siempre aconsejó a Astaroth matarlo antes de perder poder sobre él. Gamori mantiene que las manos de Rojo siguen manchadas de sangre, y eso cómo lo sabes si es rojo entero, soy idiota. Así que las furias la mandan seguir ese rastro de sangre. Las furias dicen que la mujer llegará hasta el cuerpo muerto de Satán, enloquecerá y sus gritos derrumbarán el pandemonium haciendo que las llamas del infierno se vayan apagando. No mucho después, los pocos demonios que quedan en el infierno hablan temerosos de cómo sus amos fueron traicionados y asesinados por sus siervos, los que reclaman el infierno si recordáis al diablillo, y dicen que el único lugar seguro es el castillo de Belcebú, que deberían doblegarse ante él y con su poder destruir a Hellboy. Hablando del rey de Roma, este aparece y lo atacan, pero lo salva una antigua cara conocida. Por favor, que salga alguien normal esta vez. Mira tú por dónde. Look at you for where. Esta es la golfa de ultratumba con la que se casó borracho en México. Le confiesa que fue ella quien le susurró que matara a Satán en el momento que tuvo la daga en su mano. Por eso no recordaba haberlo hecho y por eso las furias no lo acusaron del crimen. Esta mujer nunca quiso pertenecer al infierno y tampoco desea ya a Hellboy, pero ahora sabe lo que ambos tenían que hacer. Ella debía darle el último empujón a Hellboy con Satán y ahora que el infierno se apaga, el chico demonio solo tiene que rematar la faena. Si la vida que eligió es renunciar al infierno, lo único que le queda es deshacerse de la parte de su vida ligada al infierno.
El demonio que reclamaba el alma del tipo que ayudó Hellboy cuenta cómo atestiguó el fin. Los pocos demonios que escaparon de sus esbirros se guarecieron con Belcebú, quien propuso liberar a Plutón, que habita por debajo del infierno. Según la mitología de Miñola, los vigilantes angelicales cayeron al mundo en 2 tandas. En la primera estaba Plutón y cayeron directamente al infierno. Satán y los demonios intentaron vivir un tiempo con los primeros hombres, pero fueron obligados a bajar al infierno también, donde guerrearon con Plutón y le ganaron, construyendo sobre él las ciudades infernales. Ahora quieren liberar a su hermano aprisionado para que los salve. Pero el demonio relata cómo mientras los últimos de los suyos deliberaban, un gigante llegó a lo lejos, venció a Leviatán y a Behemoth y después alzó su mano destructora y convocó un rayo que destruyó el castillo de Belcebú, extinguiendo por completo el fuego infernal. Después se arrancó la cornamenta con un estallido y se fue mientras los esbirros celebraban su conquista del infierno. Hellboy abandona tras su hazaña las ruinas infernales. Se aleja mucho hasta que llega a una mansión. En el salón, que se asemeja bastante al lugar donde habló con Sir Edward Grey, hay 3 formas geométricas luminosas. Y así acaba la historia del chico demonio, confusamente autoconclusiva y sin respuestas claras, como Evangelion. Y quizá no haga falta, Mike Mignola no ha intentado revelar qué son esas formas, y de hecho proceden de un breve cómic titulado El mago y la serpiente, basado en una historia inventada por su hija que tampoco es fácil de conectar con el final de Hellboy, si es que se pretende establecer una conexión. Como siempre, os invito a explorar más vídeos de mi canal y aquí os dejo un par de sugerencias. Ahora retorno al vacío. Hasta el próximo vídeo.